Bienvenido a Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. Al Chile. Hola, ¿qué tal, querido auditorio? Les saluda su amiga. Ahí está, no tenía activado el audio. Hola, ¿qué tal, querido auditorio? Les saluda su amiga Mar Jaimes. Ya es 15 de julio del 2024. Son las 8:07 de la noche, así que, como hemos venido haciendo desde el inicio de año, nos reunimos en su espacio Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Ya estamos en un día de que se inicien las vacaciones de verano para nuestros niños y seguramente estamos ideando lo que vamos a hacer para este periodo vacacional. Sea divertido, pero también productivo y muy agradable para todos. ¿Qué han pensado hacer? ¿Saben de algún curso de verano que quieran recomendar? Escríbanlo en los comentarios. Y hablando de la bienvenida memorables de nuestra vida, dice que cada historia es diferente. No importa nuestra edad, nuestro género o nuestro grado de estudios. Todos tenemos un capítulo que nos marcó y que le dio sentido diferente a nuestra vida. ¿Cuántas veces pensamos que nuestros abuelos, padres, tíos, hermanos o amigos deberían escribir un libro para poder compartir lo que vivieron en su lugar y en su espacio específico, para poder entenderlos o poder descubrir cosas que en esa especie de magia que tienen? O tal vez somos nosotros quienes hemos entendido pequeños, pero significativos secretos de la vida que nos gustaría compartir con otros. Tal vez para que no tropiecen con las mismas piedras o para que sepan qué hacer cuando estén en circunstancias semejantes a las que nosotros vivimos. Si lo pensamos bien, hay muchas razones para escribir un libro, pero abordaremos la más significativa. ¿Para qué escribir un libro? ¿Qué beneficios nos brinda hacerlos? ¿De qué podemos hablar en este primer libro? ¿Cómo iniciar? Para descubrir y analizar estas razones, invito a mis colocutoras a platicar con nosotros, así que le damos la cordial bienvenida a nuestras queridas amigas y locutoras Ana Pineda, Mayra Terreros y Selene Borges. ¿Qué tal, Mar? Buenas noches, querido auditorio. Hola, chicas. Hola, qué gusto saludarlas. Bienvenidas. Gracias, Mar. Buenas noches. Y pues, bueno, pues va a ser un tema que en lo personal me encanta y pues muchas gracias por hacer por abrir este espacio que creo que todas tenemos algo importante que decir al respecto, ¿no? Es un gran tema el que vamos a platicar hoy porque hay muchas dudas sobre cómo poder empezar a hacer un libro, pero antes de entrar al tema y antes de empezar a decir todo este show, vamos a soltarnos, chicas. O sea, quiero externar abiertamente que pues ha sido un mes muy difícil, ha sido... Híjole, decíamos hace rato antes de entrar al aire, han estado los cambios muy difíciles. Nosotros queremos comentarles, como todos los humanos hemos tenido movimientos que nos han dejado como de pronto dispersas, como que de pronto pensativas, se nos sentimos en ese limbo y no queremos que ustedes vean o perciban de nosotros la perfección o mira qué bonitas esas personas que son personajes y no personas, ¿no? Entonces, antes de que nosotros podamos darles un consejo a ustedes, créanme que hemos vivido situaciones y hemos acompañado a otras personas en sus situaciones que no han sido muy pues felices, muy aceptables, pero que tenemos que ser resilientes. La situación no nada más tiene que ver a lo mejor con un cambio de trabajo, con un cambio de casa, con un término de ciclo escolar, y por eso es que lo traigo ahorita tema y me salió un poquito de la escaleta que tenemos armada, porque
antes que otra cosa, nosotras 4 somos mujeres, somos amigas y yo estoy sumamente agradecida con estas 4 bellas mujeres porque a lo largo de estos 6 meses que hemos estado juntas en este programa, hemos empezado a acompañarnos y hemos empezado a darnos este espacio para desfogar todo lo que en otras ocasiones o en otros momentos no podemos hacer o no tenemos con quién hacerlo. Y yo quiero decirles a cada una de ellas, May, Mar y Selene, que pues obviamente cuentan conmigo porque no es fácil estar a la distancia, no es fácil poder acompañarlas, no es fácil que me escuchen también y que yo misma me escuche y lo he aprendido a hacer con ustedes. Y no quisiera que esto se tornara solo un programa, porque nosotras en este programa, en este espacio, que lo que queremos hacer es que todas las personas se identifiquen y vean cómo poder salir de esa situación que los tiene con el sueño que no concilian, con el hambre que no llega, con la ansiedad presente y que a veces también con soledad viven, ¿no? Entonces, cada una tenemos nuestras propias batallas, pero eso no significa que van a ser ajenas o que van a ser solamente como de telenovela, ¿no? Aquí todas tenemos algo, todas hemos pasado por algo y yo quiero darles un abrazo muy fuerte a la distancia y decirles que saben que cuentan conmigo y que ante todo lo que nosotros podamos pasar, independientemente de un episodio de un programa, pues creo que nos llevamos una muy bonita amistad, chicas. Así es. Y bueno, yo quiero compartirles algo que aprendí hace algún tiempo cuando una persona en mi vida me dio una lección interesante. Me dijo que todos los sucesos, sobre todo los que nos mueven más, los que nos sacan de ese lugar de confort o que nos hacen sentir que todo se siembra, tenemos que, uno, aprender que todos los sucesos de la vida son temporales y son un aprendizaje, pero hay 3 puntos que tenemos que identificar y cuando logramos hacer esta abstracción, podemos aprender mejor. Todas las cosas tienen algo malo, algo bueno y algo interesante. Ujú. Cuando puedes separar eso que fue malo, pues sí fue malo. Y aún en de las tragedias hay algo bueno y hay algo interesante. Entonces, en este momento, yo creo que todas tenemos que pensar qué es lo que nos está enseñando, separar lo bueno, lo malo y lo interesante y seguir avanzando. Entonces, pues sí, han sido tiempos álgidos, que es curioso porque finalmente estamos en un proyecto muy interesante, pero a todas, pues como que nos ha tocado el huracanazo, ¿no? Pero estamos vivas, seguimos de pie, tenemos las cosas y las personas que nos interesa tener en la vida. Entonces, simplemente es entender que hay un mensaje detrás de todo esto, aprender a leerlo, a resolver y a continuar. Así es, muchas gracias. May, Mar, ¿quisieran decir algo antes de seguir con nuestra Sí. escaleta? Sí, yo creo que la mejor manera de aprender a conocernos es cuando estas cosas pasan, ¿no? Tal vez no, tal vez nos gustaría que todo fuera bonito, que no tuviéramos como retos o circunstancias, pero justo a través de estos retos y circunstancias que de pronto uno siente como de, ay, ya, como que uno aprende a valorarse, a conocerse, o sea, porque conocerse no solo es en lo lindo, ¿no? Conocerse también es en la parte no tan linda, porque justo eso es lo que te ayuda a saber como tus límites, como hasta dónde puedes llegar. Y después de algo así, si lo vas construyendo en un reto, pues como que todo empieza a fluir, ¿no? Pero que algo que ha sido muy importante para mí es reconocer y nombrar cómo me siento. Y si necesito llorar, 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 gritar, berrear, o hacer lo que tenga que hacer, y después decir, bueno, ya lloré, ya berreé, ya grité, ahora hay que resolver, ¿no? Y pues también esta parte de que, pues, aunque esté pasando una tormenta en nuestra vida, nos llegamos a dar cuenta que hay quien pueda estar al lado de esa tormenta, ¿no? Hay personas, y quiero enfatizar más en esta parte de que muchas veces puede ser una mujer la que te va a dar su hombro. No siempre es
estar en contra de la mujer o que la mujer juzgue a una y a otra, no, sino que en un grupo como nosotras cuatro podemos como que apoyarnos, darnos cada quien como que su experiencia de cómo ha vivido en esas pequeñas cosas, o si no también es como brindarnos como estas herramientas de, yo no lo he pasado, pero quizás en el momento cuando yo lo pasé, pues ya sepa un poquito cómo agarrarlo y hacia dónde o con quién poder acudir en esos momentos. Así es, pues tenemos un poquito de problemas en la comunicación, a lo mejor van a ver que de pronto estamos intermitentes, pero en la medida de lo posible vamos a seguir nosotros con lo planeado. Entonces, mi querida May, te dejo Claro que micrófonos sí. para las redes. Claro que sí. Paquito, ¿nos puedes ayudar con las redes de cada una de nosotras, por favor? Y bueno, a Cel la pueden encontrar, y ahorita van a ver la maravilla de la página de Cel, ¿no? Y de las redes de Selene. O sea, creo que ha faltado que ustedes conozcan más acerca del trabajo de Selene y creo que hoy van a tener una gran oportunidad de poderlo hacer. A ella la encuentran con cursos para vivir mejor y Grafos Comunicación Creativa. A mí me encuentran en Espacio de Salud Emocional, ¿no? Esa es como la página oficial. También me pueden encontrar por TikTok, por Instagram, pero bueno, creo que lo más fuerte es Espacio de Salud Emocional. A Mar la pueden encontrar como Ana María Jaimes Nutrición y nutrióloga Mar Jiménez. Ana María a través de Facebook y nutrióloga Mar Jiménez a través de Instagram. Realmente ella les aporta tips con respecto a la alimentación, pero más allá de bajar de peso, ¿no? De cómo puedo nutrir mi cuerpo, cómo lo de las hormonas, cómo para qué sirven y qué complementos incluso puedo utilizar. Y bueno, a Ana Pineda, ¿verdad? Nuestra contadora, asesora de finanzas, la pueden encontrar como Tía Seguros en todas las redes. Y también ella tiene una página por ahí, en donde ella aporta como mucho con relación a los seguros, pero también les comparte algunas páginas desde las finanzas, desde algunos cursos que son gratuitos y de donde ustedes pueden aprender muchísimo. Y bueno, a todas nos encuentran en Al Chile, Pláticas Incómodas para Vivir Feliz, porque si todo fuera fantástico, fácil, pues cualquiera lo haría. Entonces yo creo que somos la construcción de historias, de experiencias, de amor, de historias agradables, otras no tan agradables, pero somos el conjunto de eso. Hace poco hablábamos mucho al respecto. Y entonces todo esto, de lo bueno, lo malo, lo pueden encontrar a partir de Facebook en la página, y también les invitamos a que si ustedes no han visto algún episodio, pues están transmitiendo, por lo menos los primeros ya los empezamos a transmitir a través de YouTube, del canal de YouTube. Querido productor, ¿nos ayudas por favor también con las redes de nuestra casa GCI Radio, por favor? Nuestras redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. También recordar Disculpen, como les comentaba, tenemos un poquito de problemas en la conexión, pero bueno, nosotros vamos a seguir con lo planeado. Al inicio les estaba comentando a mi querida Mar qué era lo que estábamos planeando hacer en el programa del día de hoy, y la verdad es que vimos el momento idóneo para poder expresarles a ustedes este famoso para qué. El para qué
escribir tu primer libro? Y en este para qué tenemos obviamente muchos temas alrededor, porque hay muchas inquietudes cuando las personas empiezan a pensar en este tema. Y principalmente mi querida Fabi, que nos está viendo, ella, cada que tenemos una anécdota, siempre decimos, este capítulo tiene que salir en este libro. O sea, la verdad es que es algo que nosotras siempre decimos porque si alguien escuchara todo lo que pasa en nuestras vidas, diría, no, bueno, es que esto es una mega telenovela, qué Flor de Guadalupe ni qué nada, o sea, se queda corto. Pero bueno, independientemente de lo que nosotros tenemos en mente de lo que es un libro, porque pues obviamente tú en algún momento, en alguna película vista a esta persona que hace un libro y bueno, es toda una trance el que vive, ¿no? Independientemente de esto, bueno, pues desde la perspectiva profesional, que pues indudablemente ustedes saben, yo siempre saco cifras al tema. Hoy quiero darles esto. Fíjense que es algo muy, muy marcado que en México leemos muy poco, ¿no? Pero aún así, en 2019, según Nielsen, que es la empresa que calcula el consumo de entretenimiento en la división editorial, o sea, en Nielsen Book Scan, publica un informe que demuestra que la venta de libros en México arroja un total de 24 millones de ejemplares de diferentes géneros y autores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que equivale a 5,241 millones de pesos. A pesar de que no somos un país que lee mucho, estamos generando una derrama económica muy importante. Y durante la pandemia decayó, pero a pesar de eso despuntó nuevamente y en el 2003 la facturación alcanzó los 5,745 millones de pesos. O sea, imagínense lo que es esta industria de la editorial. En 2019, por ejemplo, los libros de ficción tenían una demanda muy elevada, pero después de la pandemia, esto hace que decaiga un poquito y colocan a los libros de superación personal como los más importantes y buscados por el público. Y te voy a dar 5 libros de los cuales en México han sido los más buscados y los más adquiridos. Número 1, Hábitos Atómicos de James Clear, de la editorial Paidós. Segundo lugar, Ese dolor no es mío, que identifica y resuelve los traumas familiares y heredados, de Mark Walling, de Gaia Ediciones. En tercer lugar está Destroza este diario, de Kerry Smith, que también es de editorial Paidós. Cuarto lugar, El sutil arte de que te impone un carajo, y este es de Mark Manson, editorial Harper. El quinto lugar está Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca que yo les recomiendo de verdad muchísimo. Ese debe de ser, creo que, el número 1 para empezarlo a leer, porque es algo que, bueno, personalmente en nuestra cultura indígena lo traemos todos y que tenemos que conocerlo, ¿no? O sea, estos 4 acuerdos son realmente 4 pilares importantísimos que tendremos que vivir todos. El autor es Miguel Ruiz, de editorial Urano. Y si nosotros vamos a términos generales, estos libros, obviamente que es de desarrollo humano y manejo de emociones, pues no es casualidad, sino que hace que nosotros después de la pandemia tengamos que encontrarnos nuevamente porque pues hacemos tocar fondo, ¿no? ¿Cuántas cosas no vivimos como seres humanos, con familia, con pareja, con nuestros padres, hijos? Entonces, eso hace que nuestras emociones salgan como en este detonante que tenemos que aprender a manejarlas. Recapitulando, ¿no? Nielsen está relacionando los grandes consorcios de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, que ha dado una visibilidad a editoriales y librerías independientes. Entonces, esto también es muy importante porque obviamente ya no nada más necesitas irte con una editorial de renombre, sino que empiezan a salir todas estas editoriales independientes a impulsar a todas estas personas a querer sacar a la luz sus historias. Y eso es lo más padre. Entonces, surgen obviamente nuevos autores que deciden contar su propia percepción de la vida y que se animan a publicarlo de manera personal, como, no sé, en forma de poemas, cuentos, ensayos, o sea, en un sinfín de formatos, ¿no? Entonces, esta situación también me llevó a pensar qué pasa con esta información en cuanto al impuesto, en cuanto al ingreso que tengo que pagar, en cuanto a cómo lo tengo que tramitar, en que si me tengo que dar de alta en un régimen en especial. Y bueno, resumiendo, yo les quiero decir que para que tú puedas tener esta situación, independientemente de lo fiscal, siempre busca que estés en indautor,
¿sale? O sea, siempre, aquí hay dos cosas importantes que identificar, lo que es la materialidad de la idea, quién hace el libro, quién hace la historia, cómo la vas a tener tú como autoría, ¿sale? Y la otra es el venderlo, ¿sale? O sea, tú los derechos patrimoniales, ¿sale? Entonces, en esta parte de los derechos patrimoniales o el ingreso, entonces nosotros vamos a poder identificar lo fiscal, ¿sale? Y lo financiero, el cómo ir manejando tu dinero, el cómo hacer que trabaje. Pero esto también tiene que ver con algo muy en especial que yo en un momento dado lo llegué a trabajar con las chicas o a comentar con las chicas que una vez hicimos el reto del ahorro. En esta parte del reto del ahorro yo les comenté que tienes que trabajar con ingresos pasivos y esta situación de ingresos pasivos tiene que ver obviamente con el hecho de que tú no tengas que intervenir o meter mucho esfuerzo o trabajo físico para poder generar dinero. Entonces, la manera padrísima de tener este ingreso pasivo es generando, ¿por qué no? Pues tu primer libro. Y en esta parte tú tienes que estar inscrito en el SAT y de preferencia en actividades empresariales y servicios profesionales. Lo padre de esto es que tú vas a tener una exención. Esta situación de libros, acuérdate que pues no lleva IVA, ¿no? De entrada, todo lo que sean libros, vender un libro al público en general no va a causarte IVA, pero obviamente también en la parte del ISR vas a tener un beneficio porque tienes una parte del ingreso exenta. Esto quiere decir que si tú, vamos a dar un número, 600,000 pesos en este primer año, pues obviamente estos 600,000 pesos no van a pagar ISR. Si tú te dedicas solo y exclusivamente a hacer un sueldos y salarios, vas a tener un ingreso pasivo por la venta de tu libro. Entonces va a ser magnífico porque vas a poder tener acceso a esos beneficios fiscales. Si tú tienes una actividad económica diferente, que tienes tu propio negocio, que das consultas, que no sé, a lo mejor creas eventos de fiestas infantiles o tienes una papelería o qué sé yo, cualquier otra actividad, entonces hay que tener mucho cuidado y por lo cual, y yo te recomiendo que te acerques conmigo para darte la explicación detallada de cómo manejar estos ingresos, ¿sale? Porque así como hay una parte exenta, también en gastos hay una repercusión, ¿sale? Entonces, es muy importante que tú te sientes a analizar primero tu posición, cuál es tu actividad económica y por consiguiente, búscame para que te pueda dar una asesoría de cómo se manejan estos ingresos. Esto no significa que sea algo malo, sino que debes de conocer las tripas para que tú puedas tener a fondo cómo trabajar el dinero, que no te sorprenda a nadie. Y obviamente, pues esto te va a ayudar muchísimo porque vas a estar trabajando tú normalmente en tus actividades y al pequeño tiempo, a lo mejor 1 año, 2 años, vas a empezar a ver todo este ingreso que vas a poder generar. ¿De qué? Pues de contar a lo mejor una historia que tú viviste, un cuento que a lo mejor se te vino a la mente en cualquier situación, que pues de pronto llegan en esos 5 minutos de imaginación y tú dices, ahorita lo plasmo y empezamos a trabajar. Entonces, como lo ves, pues son muchos factores, ¿no? Son muchos temitas que se van entrelazando y pues tú sabes que yo lo relaciono todo con el dinero, por consiguiente, pues es importante que estés muy bien asesorado. Y en el tema de Indautor, pues recomendable 100% que te acerques con mi querida Selene. Y pues obviamente si tú tienes alguna otra situación que tenga que ver a lo mejor con introspección, con situaciones que viviste y que todavía te están doliendo, pues acércate con mi querida May para que ella pueda tenerlo como contigo más a la mano y que pues no vayas a caer en una catarsis, ¿no? Porque en este punto, pues sí me gustaría saber desde la perspectiva y profesionalismo de mi querida May, ¿qué nos puede decir sobre las vivencias de las personas que puedan y quieran externar esta historia? Hola, Ana, muchas gracias. Pues fíjate que la escritura justo es una potente herramienta para la expresión y el afrontamiento de las emociones, ¿no? O sea, a veces el tan solo hecho de expresar a una emoción nos ayuda a liberarla. O sea, obviamente tenemos que trabajar en nuestra historia, etcétera, pero a veces con el solo hecho de hablar, de expresar o de escribir, ¿no? Depende de las características de cada quien. Hay personas que les ayuda el hablarlo con alguien, hay personas que sienten como mucha calma escribiendo lo que les sucede. Y entonces un poco también eso puede ser la función de un libro. Nos permite un libro también esta parte de conocernos mejor,
Porque cuando tú escribes, cuando tú redactas, digo, eso nos los va a explicar un poquito mejor Selene en el Inter o más adelante, pero cuando yo recurro a una redacción, tiene que ver en el cómo expreso mis ideas. A veces yo creo que soy muy clara en las ideas, por ejemplo, en temas de comunicación con el otro, yo pienso que al otro le queda claro lo que yo hago, lo que yo digo, y la verdad es que no es cierto. Entonces, cuando yo recurro a la redacción y a la expresión de ideas, también ahí descubro muchísimo en el cómo me comunico. Y entonces también aprendo a no dar por sentado nada. A veces en lugar de ocupar frases como no sé, como de ¿me entiendes? Pues no, o sea, yo creo que más bien tendría que ser como me explico, porque el me entiendes como que se lo deposito a la otra persona y el me explico tiene un poco más que ver con la expresión que yo estoy llevando a cabo. Entonces también el acto de redactar me ayuda a organizar mis ideas y a tener más claro para mí. O sea, aprendo a conocer cosas de mí que no conocí. Es como si tuviera como una parte más metódica o más de puntitos con respecto a mi propia persona. Y bueno, hay mucho más tipos de libros, digo, ya Selene nos va a explicar, pueden existir una narración, puede ser autobiográficos, etcétera, pero el punto aquí es ¿qué parte de mi vida? O sea, porque cada que escribo algo tiene que ver con una parte de mi historia. Por algo me llevó a escribir ese tema, por algo me llevó a pensarlo, por algo me llevó a recurrir a alguien. Entonces, sí o sí tiene que ver con mi propia historia. Y bueno, esta forma de expresar puede ayudarme mucho a reducir depresión, ansiedad. Bueno, estas ya son cuestiones un poquito más elaboradas, pero realmente es como en este autoconocimiento, pues también puedo reducir cierta sintomatología. Y bueno, esta escritura, esta vivencia me conduce a un análisis de sucesos que me ha marcado, ya sea que pueda ser por un trauma o por alguna situación que viví. Puede o no ser traumático, ¿no? Pero es alguna situación que me llevó a generar un cambio o una situación que de pronto puedo estar atorada y que en ese desarrollar como mi historia me permite como clarificarla, como desmenuzarla, como ponerla en estratos. Y entonces alguien en algún momento decía que, que a veces el escribir un libro tiene que ver con poner un personaje en cuanto a quién es el villano, ¿no? Y el villano es el problema. El villano es ese asunto a resolver. Y entonces, ¿cómo yo voy a resolver ese asunto y cómo yo voy a poderme explicar ante una situación o cómo les voy a poder dar como pues no sé si una solución, pero como ideas a las personas que pueden estar experimentando algo similar a lo que yo estoy viviendo? Y entonces ese es mi valor de transformación, ¿no? ¿Qué voy a aportar yo a otra persona para que pueda transformar esa emoción, ese problema, esa situación? Entonces, sí tiene que ver con una mirada diferente de los hechos, de las sensaciones, y es un paso al análisis. Algunas personas que han escrito libros han referido que es algo como con fines muy terapéuticos, porque en muchas ocasiones hay quienes escriben, Ana, en compañía de sesiones de psicoterapia. Si ustedes leen a Jorge Bucay, por ejemplo, muchas de las Ya narraciones y de salió las tu novio. historias, ya salió Jorge Bucay, pero por ejemplo, él lee historias, ¿no? Él es psicoterapeuta, es un psicoterapeuta argentino que aparte es psiquiatra, y entonces él lo que hace con sus consultantes es que les lee historias y que muchas de esas historias fueron escritas para su hijo. Entonces, a través de esas historias que él en algún momento planteó para su hijo, esas historias las puede elaborar en terapia y sus consultantes refieren que les ha servido mucho. Entonces, ¿cómo a través de ese acompañamiento de ese libro podemos clarificar? También la herramienta puede ser una herramienta de sanación. Digo,
La escritura puede ser una herramienta de sanación. Pensemos en esa carta que nos escribimos a nosotras mismas. Entonces, esa escritura, digo, es una carta, ¿no? Pero finalmente me lleva a aterrizar cosas de mí que tal vez no tenía tan claras o que surgieron cosas y digo, ay, yo no pensé que yo sintiera eso por mí. O no pensé que yo, vaya la redundancia, que yo pensara eso de mí. Y entonces esa carta, no sé si a ti te pasó, pero por lo menos a mí me hizo posicionarme en un lugar distinto, ¿no? Como, tengo que trabajar más en esto, tengo que hacer esto, tengo este compromiso conmigo. Entonces, primero, una escritura empieza de un compromiso conmigo y lo llevo a un compromiso con otro en caso de requerir o de querer o de tener la intención de tener un valor de transformación hacia las otras personas. Y bueno, Sí. es beneficiosa para la superación de pérdidas también. Hay mucha gente que escribe de duelos a partir de un propio duelo o de una propia pérdida. Y entonces en esa escritura acompañan a otras personas acompañándose a sí mismas. Entonces, eso es muy interesante. Y bueno, también un libro puede servir como herramienta, así como la carta, para una persona que se encuentre en la necesidad de realizar ejercicios de introspección, ¿no? O sea, a lo mejor no tengo tan claras mis ideas, lo aterrizo a través de la escritura, a través de la redacción. Y, por ejemplo, eso es algo que Selene hace mucho. Selene tiene un curso de redacción y a lo mejor diremos, ¿y a mí para qué me importa la redacción? Pero de verdad eso te lleva a analizar si lo que estás transmitiendo o lo que quieres decir es lo mismo que lo que estás pensando. Y como que te da otra estructura, ¿no? ¿Cierto? Porque se plantea tu ser actual en medio de una situación que te afecte o en medio de una duda o en medio de un cuestionamiento, buscando una solución o un entendimiento, una claridad, o sea, porque da mucha claridad a esto. Entonces, es maravilloso. Bueno, para mí, la verdad es que la redacción no es mi fuerte, Selene lo sabe, la redacción no es mi fuerte, pero a través de las conversaciones con Selene y a través del acompañamiento que ella da, la verdad es que muchas cosas se clarifican porque tiene como esa, híjole, Ana, no sé cómo decirle, como ese punto. Ese como conector. ese conector, exacto, que te lleva a decir, claro, sí es lo que yo quería, ¿cómo no lo había pensado? ¿No? O sea, te ayuda Sí. como a conectar esa parte interior. Es otra forma, la escritura es otra forma de conectar una parte interior. La escritura, o sea, si tú escribes y además vas a terapia y además hablas de tus finanzas y además cuidas tu salud, son como un complemento, porque si tú, imagínate que tú, de hecho yo en terapia les dejo mucho hacer algunos ejercicios escritos. Entonces imagínate si tú escribes, clarificas, pero además lo potencializas como un ingreso de una venta de libros, entonces también tu parte financiera se posiciona en otro lugar. Y aparte tu parte de salud se posiciona en otro lugar, ¿no? O sea, Claro, no, es que un la salud es libro bien de importante. nutrición, ¿no? Incluso hacer un De mi cambio del recetario, antes y por el ejemplo. después. Claro, e incluso hacer un recetario, por ejemplo, implica un valor de transformación también. Ujú. Entonces Pero para yo eso lo que nos dejaría platique así. también nuestra querida Mar. Claro. A ver, mi querida Mar. Listo, hola. Pues sí, la verdad es que también poder escribir un recetario, pero a mí, digamos, apenas fui yo al mercado y una señora, pues, bueno, la anterior, primero, contexto, la anterior, yo estaba mala de la garganta y me dice, hazte un té de tal, de tal, de tal, de tal, y yo no pude escuchar porque mi hija me habló, ¿no? Entonces, después regresé, ahora sí, regresé con la señora por mi crema de cacahuate que me encanta. Y pues nos quedamos ahí platicando y le dije, luego vengo por mi receta para mi té. Y me dijo, sí, claro, tú ven por la receta, no te preocupes, si quieres te doy otras recetas de cómo preparar el mole, cositas así.
Y es por decir aquí como que recuperar esta parte de la gastronomía mexicana, porque es una persona ya de la tercera edad que dice, yo no he comido embutidos, no he consumido alimentos enlatados, así como tan frecuente como lo consumen otros, ¿no? Y, a la señora, pues yo la veo que anda de aquí para allá y abre su puesto de mole y todo eso, y me quedó así como la espinita, ¿y qué tal? ¿Qué pasaría un libro? Una de, un libro, un recetario de recetas de este tipo, bueno, de esta gente que es humilde, que se basa en la cocina mexicana, que les apuesto que han de seguir utilizando sus cazuelas de, de barro y su molcajete para las salsas. Entonces es como que ir recuperando esta parte, pero también es comida que te une, ¿no? Que si tú escribes un recetario de este tipo de comida vas a estar recordando esos pequeños momentos que pasaste con la familia cuando consumiste un alimento así. Entonces, así como lo comenta Mai, creo que poder escribir hasta un recetario, aunque uno no lo crea, sí puede ayudarnos a veces a liberar o hasta sacar ciertas emociones que tenemos nosotros guardadas y los alimentos o los platillos se despiertan y estos reviven, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Es que aparte el hecho de contar o de transmitir una receta lleva de la mano también transmitir las emociones y las vivencias. A la ocasión anterior, en el episodio anterior, nos decía esta Selene, ¿no? La película de Como agua para chocolate, cómo la receta no es pues la total historia, sino todo lo que hay alrededor de cómo desarrollar la receta, ¿no? Incluso también se me venía a la mente cómo las personas con un cambio físico pueden documentar esta situación de cómo el acompañamiento que tú les ofreces puede ser motivación para que otras personas puedan empezar a tener este autocuidado, ¿no? Creo que en una cierta paradoja tenemos la idea, ¿no? De que pues sí, nada más el comer bien es sentirme bien o somos lo que comemos, pero yo estoy descubriendo, ¿no? Que no nada más es eso, tenemos que hacer muchas otras cosas que dormir bien, hacer ejercicio, en cierta manera tener estos hábitos de rutina que también nos marcaba mucho esta Mai, ¿se acuerdan? Que a nuestros hijos tenemos que darles la rutina y nosotros tenemos que tener una rutina. Entonces, eso también es algo bien importante porque no sé si ustedes conozcan al Godín Financiero. Godín Financiero fue un invitado mío en el programa cuando tenía Al Chile con las finanzas y él hizo un libro. El libro que el SAT no quiere que leas, y si no lo has leído, se los recomiendo, yo ya lo leí. Inclusive, uno de mis queridos colegas que se llama Mario Beltrán, que también fue mi invitado honor y el primerito de ese programa, ya dio su opinión sobre el libro de Godín Financiero, ¿no? Entonces, Godín Financiero es un abogado que se aventó a hacer un libro de impuestos para todas aquellas personas que son godines, sueldos y salarios, y cómo llevar esta parte de impuestos, porque él entendió perfecto que a la gente no le gusta que le hables con tecnicismos. Él le dijo así abiertamente a la gente, mira, así tienes que hacerlo y este es el proceso. Obvio, cada año va a ir cambiando. Su tarea de él y su compromiso de él es que cada año va a sacar una edición nueva, pues para poner como en foco todo lo que el SAT va pidiendo o haciendo cambios, ¿no? Pero vean cómo esta persona, que no es contador, se aventó a hacer un libro porque entendió lo que el público necesitaba. Entonces, dentro de esto, él también está empezando a meterse mucho en finanzas y va a empezar a sacar información de finanzas. Y también empezó a hacer un cambio físico de alimentación y de ejercicio, porque él entendió esta parte que más allá de tener una póliza de gastos médicos mayores y de dinero para la vejez, debes estar bien ahorita que eres joven. Entonces, ¿cómo vas a estar ahorita? Pues haciendo ejercicio, comiendo saludablemente, teniendo una rutina, respetándote mucho en esta parte del cuerpo. Y eso también, o sea, imagínate cómo él de una parte se fue hasta la otra, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo todos podemos hacerlo y yo les invito a que si todavía no has empezado a hacer este cambio en ti, te acerques con mi querida Mar y que puedas empezar a cuidarte, a comer bien, a nutrirte y, ¿por qué no? Pues inclusive hasta empezar con tu proceso de documentar tu cambio, ¿no? Pero, a ver, mi querida Cel, por favor, dinos,
cómo van a empezar este libro, porque se escucha bien bonito, se escucha muy sencillo. Yo ya tomé su taller, pero aquí hay algo bien importante también, cómo empezar a hacerlo. Adelante, May, ¿quiere decir algo? Sí, perdóname, antes de pasar a lo de Cel, nada más como puntualizar algo, y es que a lo mejor ustedes pensarán que la nutrición no tiene nada que ver con la escritura, ¿no? O sea, porque se ve como de, bueno, sí, ya, la buena salud, pero realmente si tú quieres escribir un libro, el que tú tengas unos buenos hábitos de alimentación y una buena nutrición también va a determinar qué tan rápido termines tu libro. También va a determinar qué tan enfocado estés en ese libro y por lo tanto puedas obtener lo demás. O sea, la parte de la nutrición, aparte de tener una buena salud, tus niveles de atención, de memoria, de pensamiento y emocionales cambian muchísimo cuando tú te enfocas en esa parte de la salud integral. Y era, bueno, lo que quería como resaltar un poquitín. Ay, gracias. Ahora sí, Cel, vamos con todo. Bueno, pues muy interesante todo lo que han planteado hasta ahorita. Y bueno, me gustaría comenzar por explicar qué es la comunicación, porque un libro, al final de cuentas, es un medio de comunicación. Muchas veces hablamos de comunicación, pero no tenemos el concepto claro, qué es la comunicación. Y la comunicación es esta actividad inherente al ser humano que tenemos porque somos seres gregarios, somos los que vivimos en manada. Y desde tiempos ancestrales, pues se organizaba la manada de seres humanos para organizarse y ver si iban a matar al mamut, si iban a recopilar, a recoger alimentos, pero era necesaria una organización. ¿Y cómo podían hacerlo? Bueno, pues justamente a través de transmitir información que era vital para el ser humano, para la manada. Conforme fuimos evolucionando, empezamos a encontrar otras formas de conectarnos y así surgieron los diferentes lenguajes. Lo primero que tenemos es el lenguaje corporal. Nosotros podemos ver si alguien está contento o enojado simplemente con ver su rostro y la postura de su cuerpo. Pero conforme se fue haciendo más sofisticada esta forma de interactuar, surgió lo que conocemos como el lenguaje escrito, y que esto ya es un constructo humano totalmente artificioso, porque necesitamos aprender códigos, estas letras que son signos y que al unirlo con otros signos van a tener un valor, de manera que ese objeto que vemos que tiene corteza y ramas y hojas, decidimos convencionalmente que se llama árbol en español, tree en inglés, y va a tener diferentes nombres según el idioma. Entonces, ¿cuál es la riqueza y por qué es tan importante la comunicación escrita? Porque es la manera en la que se preserva precisamente el bagaje cultural y la herencia cultural que va de generación en generación. Por eso tenemos libros religiosos, espirituales como la Biblia, el Corán, el Popol Vuh, que nos va abriendo una cosmovisión y que nos da cuenta de lo que somos en esa cosmovisión. Ahora, cada hecho que sucede en la historia humana, a ver, permítanme un segundo. Sí, no te preocupes. Les recordamos que estamos en nuestras casas, el ruido es muy normal. Y si no son los perros, son los vecinos, y si no los carros. Exactamente. Entonces, sucede que cuando nosotros, que la historia humana surgen guerras o pandemias o situaciones, hay un boom increíble de comunicación. El arte es parte de esta comunicación y la literatura es parte de estas artes. Entonces empezamos a contar qué pasó e interpretamos todo para poder tener una referencia y el proceso de asimilación. Entonces, cuando suceden cosas a nivel personal, también tenemos esa necesidad de asimilar. Y es como surge esta necesidad de comunicarnos. Pero existen situaciones que, como decía May, damos por sentado. Yo en mi cabeza tengo muy claro lo que sucede y yo creo que
pues todos tenemos esa información, ¿verdad? Porque pues yo lo viví. Entonces, cuando te quiero contar una historia, yo tengo que entender que sucede, que existe algo que se llama ciclo de la comunicación. Yo soy la emisora y ustedes son los receptores, pero todos tenemos un contexto diferente. No compartimos lo mismo, ni el nivel, ni el campo de conocimiento que manejamos es diferente. Entonces, en un libro y en general en cualquier forma de comunicación, tenemos que hacer un ejercicio muy importante de empatía. ¿Cómo está el otro? ¿Qué sabe el otro de mí? ¿Y qué quiero que conozca de mí? Y sobre todo, ¿para qué quiero que conozca de mí? Siempre en todos los medios de comunicación, en los mensajes, hay un propósito y una intención. Entonces, en un libro, nosotros vamos a transmitir esa información que queremos compartir, quizá porque queremos sacar, purgar en nuestro corazón aquello que nos hizo, bueno, una revolución en la vida, pero al escribir justamente sucede un proceso muy interesante en donde empiezo a organizar y cuál es el principio y cuál es el final. Y entonces yo empiezo a verme como en tercera persona y esa perspectiva cambia. Entonces empiezo a entender qué pasó y le empiezo a dar una dimensión diferente a cada hecho. Pero eso es, por ejemplo, cuando quiero hacer algo autobiográfico, algo que quiero compartirte. Y este tipo de libros lo vimos surgir mucho en la pandemia, cuando por fuerza nos obligaron a hacer una introspección, hacían de broma de ¿qué creen? Me encontré gente que no conocía y dicen que es mi familia, ¿no? Entonces, o sea, de pronto empiezas a conocer y muchas relaciones se rompieron y otras te fortalecieron, pero las más complicadas fueron las que tuvimos que cimentar con nosotros mismos. En este proceso de autoconocimiento empezamos a encontrar, es como encender la luz en un cuarto oscuro y encontramos el tiradero y dices, Dios santo, ¿por dónde empiezo? Escribir un libro es empezar a ponerle orden porque hay una serie de apoyos que necesitamos justamente a partir del psicológico, de decir, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo funciono? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué tengo que hacer? Y empiezas a cuestionarte una serie de cosas existenciales que no solamente estás viviendo tú, pero que tienes que aprender a contextualizar para que la otra persona que lea tu historia entienda que estás compartiendo un pequeño universo. ¿Y qué significa que sea un pequeño universo? Bueno, yo tengo que empezar por explicarle a la otra persona quién soy, por qué estoy escribiendo, qué debe de entender cuando hablo de qué tema, y a eso se le llama un marco referencial. Y eso lo vamos a encontrar en cualquier libro, desde una tesis que a la gente le causa como ansiedad, decir, ¿cómo voy a hablar de una cuestión referencial? Pues sí, tienes que darle referencia a la otra persona para que entienda desde dónde vas a abordar un tema. Y también conceptual. ¿A qué me refiero cuando... A ver, dime, Mike, ¿qué querías decir? Perdóname, Cel, es que ahorita que te escuchaba, me llevaste así como a tu curso de redacción y también como, sí, ¿no? Algo que decías tú mucho, ¿a quién va dirigido? ¿No? O sea, hacia quién va dirigido y qué quiero que entienda la persona, ¿no? Ahorita que dijiste la tesis, Correcto. diría mi hija, se me prendió el foquito, tengo Así una es. idea. Es precisamente cuando hablamos de este público receptor. ¿Quién es? ¿Quién me va a leer? Y ahí es donde empiezo a elegir el lenguaje. Si no conoce, si no maneja lo mismo que yo, entonces tengo que hacerlo muy coloquial. Ya si es algo muy especializado, puedo usar tecnicismos, pero me tengo que asegurar que la información llegue. Y posteriormente, pues ya voy a ir dándole una lógica y una estructura. Y es justamente la que nos da miedo. Ay, no, es que es muy técnico, ¿cómo voy a empezar? Pues no. La verdad es que cuando lo entiendes empieza a salir de manera natural y muchos 20 te caen. Tú me dirás, Mike, si no. Que dices, ay, pero si no era tan difícil hacer la tesis, nada más era relacionarme y perderle el miedo. En este proceso, yo he tenido la bendición de poder acompañar a varias autoras desde diferentes perspectivas. Tuve
el honor de trabajar con una mujer octogenaria que tenía un poemario que elaboró a lo largo de 30 años. Y me encantó porque son poemas y aforismos que plantean un amor a la vida, pero ella tiene más de 80 años, pero si tú lo lees, tú dices, esta mujer, no sé si tiene 20, no sé si tiene 100, lo que sí sé es que tiene vida, y su nombre es, la verdad, se llama Palabras, nada más para que se echen o si se puedan dar cuenta, y realmente le arranco el alma a las palabras. Es una serie de poesías que va mucho en torno al amor en todas sus formas, en todas. También otra persona que es muy crítica, que es muy politizada, decidió escribir una novela, que bueno, varias, ¿no? Pero la que me tocó acompañar a mí se llama Los dos tesoros y predijo justamente un régimen encabezado por una mujer. Y precisamente dice que los dos tesoros son el material y el ideológico. Entonces invita a abrir esta posibilidad. Y otra oportunidad que tuve, que precisamente es de compartir algo muy importante, es de una mujer que se llama Erika Ocampo Carvajal. Ella era entrenadora de natación. Ahí encontró su pasión y la natación siempre ha sido su vida, pero sucedió un hecho inusitado que la dejó en una situación de renacimiento. Ella tuvo un accidente automovilístico que la mandó a una silla de ruedas. Entonces fue como reconocer una vida, pero ¿saben qué es lo más interesante? Digo, les cuento estas novelas que han pasado por ese proceso de ¿quién me va a leer? ¿Por qué quiero publicar? ¿Y cómo voy a hacer llegar esta información? Pues este acompañamiento ha sido diferente en cada proceso. Lo que quiero decir es que quien quiera y quien tenga un tema que desee compartir puede escribirlo, es como cantar. Dicen que no, si tienes voz, puedes cantar. Si tienes tus deditos y si tienes una historia, tú la puedes escribir. Lo único que tienes que hacer, bueno, no es lo único, la verdad es que es un proceso, como en todo la vida, es un proceso de disciplina. Es una aventura que empiezas y dices, bueno, yo quiero escribir un libro, pero ¿qué tan complejo es? Bueno, si tú lo quieres hacer solo y quieres tomar un taller, muchas veces vas a encontrar como que puede ser complicado. Pero en este caso, yo lo que hago para ti es abrazarte, acompañarte y clarificarte en este proceso, hacer que las cosas sean divertidas, que sean sencillas de entender y que sobre todo tú en este proceso aprendas a escribir, a construir mensajes, porque eso es lo que hacemos cuando escribimos un libro. Vamos a construir un mensaje. Te voy a explicar por qué tú eres el receptor y por qué tienes que identificar tu intención, que es precisamente el para qué. ¿Cuáles son las implicaciones del formato de un libro? ¿Cuáles son los diferentes géneros? Y las implicaciones de escribir en estos diferentes géneros para después darle forma y sentido. Es un proceso que realmente, si tú quieres, puede ser largo o corto. La verdad es que mi idea y siempre mi propuesta es que lo hagas en un periodo corto porque tienes toda el entusiasmo y la idea fresca. Si lo prolongas, pues ahí ya puedes perder de pronto el interés. Entonces, claro, pero perdón que te interrumpas, en un periodo corto estamos hablando que sea menos de 6 meses, para que también pueda ser como... Claro. O sea, no crean que un periodo corto es una semana. No, porque vamos a aprender primero a redactar, o sea, cómo escribir un mensaje, cómo construirlo, saber por qué es importante la ortografía y dejar de verla como algo aburrido o una amenaza. Y sobre todo, fíjate, en las tesis. En las tesis, yo siempre, cuando tengo esta posibilidad de asesorar a alguien, le hago una pregunta estratégica. A ver, dime por qué quieres hacer tu tesis.
vamos a ser honestos, ¿lo quieres por el formalismo, porque te interesa tener tu papelito de título y vámonos? ¿O entendiste algo en tu proceso profesional que crees que puedes aportar? Son dos propósitos muy diferentes. Si tú lo que quieres es ya salir del paso, entonces vamos a hacer un plan de trabajo muy general y vamos a cumplir con ese propósito y se acabó. Yo te llevo a buen puerto, no lo hago por ti, pero sí te enseño cómo y en un proceso, en menos de 6 meses, tú tienes tu tesis y ahorita tenemos un reto de que en un mes te doy las bases para que puedas hacer tu tesis. Eso que a veces es el pasito para que cierres el ciclo. Pero si tú dices, no, es que sabes que yo encontré mi verdad profesional en este andar y me interesa plasmarlo, entonces el proceso es diferente, no más largo, pero es diferente porque entonces empezamos a escarbar más por esa parte que tú deseas plantear. ¿Y cuál es el beneficio de escribir una tesis? Pues no solamente titularte, sino hacer una aportación profesional y también te da un posicionamiento dentro de tu campo profesional. No es lo mismo que no hayas escrito nada a que ya tengas un libro publicado, aun cuando sea una tesis. Dime, Mar. Oye, perdóname que te interrumpa, digo, como para ir cerrando. em, o sea, yo ahorita que te escuchaba, pensaba como justo en el valor de transformación, o sea, en los libros que tú has acompañado, digamos, ¿cuál es el valor o cuál es la transformación que tú puedes ver en los autores, ¿no? En los autores que tú has acompañado. ¿Por qué hoy las personas que nos están escuchando podrían apostar a un libro? O sea, más allá del libro, de esta parte financiera, que es una parte terapéutica, ¿qué es lo que se transforma en uno al escribir un libro? Para empezar, es el hecho de poder materializar algo que solamente vive en tu cabeza. Por ejemplo, esta persona que tenía su poemario decía, bueno, escribo, tengo 30 años de escribir, y cuando logró pues hacer este compendio, ella sintió una liberación y pudo de hecho cerrar muchos ciclos, porque muchos de estos poemas y aforismos eran de dolores y faltas de perdón. Entonces, cuando ya logra plasmarlo y ver su libro, entiende que todo tuvo un sentido, que todo lo que pasó le ayudó a transformarlo y decir, claro, viví de aquí a acá para que tuviera un sentido. Cuando tienes, por ejemplo, en el caso de esta señora que escribe las novelas para crear conciencia, también fue como, estoy en mi lucha de hacer una pequeña trinchera para que la gente se democratice y te voy a contar una historia en donde me gustaría que una mujer nos dirigiera. Y entonces también es como poder concretar, imagínate cómo se siente ella ahora, que ella lo predijo y ahora nos va a gobernar una mujer. Entonces, hace muchas recomendaciones, sobre todo de cultívate. Es una promoción. Entonces, es poder decir algo que era mi fantasía, lo voy a contar y wow, ¿qué crees? Sí sucedió. Y esta otra chica que es Erika Ocampo, imagínate la catarsis tan grande de ser una mujer superactiva que tenía todo el tiempo, su cuerpo era su forma de vivir y de pronto tiene que volver a renacer. Y es realmente de decir, pues yo siempre estaba parada, ahora tengo que ver el mundo sentada. Entonces, Recuérdanos, perdóname, el título de Erika, nada más Erika para se llama poderlo poner. Aún no es tiempo. Ok. Estas tres perspectivas y estas tres experiencias han sido transformacionales justamente porque de lo que tenían en su cabeza, al verlo ya plasmado en un libro, les da un aliento de vida y dicen, ¿sabes qué? Quiero seguir. Es como cuando ya prueban, tienen la miel en los labios, siguen escribiendo. Entonces, Claro. Y me pues bueno, gustaría recalcar esto que decía Cel, que tenemos el taller por parte tuya, que es un reto de 30 días para que las personas que están en este proceso de elaborar su tesis, no importa si es de nivel licenciatura, de maestría o de posgrado, se acerquen contigo para que tú les apoyes y puedan ya dar como que el paso final. Son 4 sesiones, una por semana, todos los días sábados. jueves. ¿Sí estoy bien?
Perdón, jueves, tienes razón. Jueves. El 18 de julio es jueves, inicia este jueves, entonces quien guste, por favor, terminar pesar, acérquense con mi querida Cel, ella va a tener de 10 a 12 del día este acompañamiento para que ustedes ya puedan estar, pero sí del otro lado. Y aprovechando, perdón, antes de que se me olvide, Cel, también mi querida Mar tiene el taller. Este taller que está ella haciendo tiene que ver sobre la cuestión de la alimentación. Está enfocado a, sobre todo, las personas que viven y trabajan todo el día fuera de casa. Entonces, van a ser 2 sesiones, ¿verdad, mi querida Mar? Van a ser 2 sesiones donde ella les va a poder dar tips de cómo poder alimentarse, de cómo poder nutrirse bien de esta manera de voy y pido una quesadilla, pero pues siempre son puras garnachas, ¿ah? Entonces ella te va a decir cómo complementar para que puedas tener esta parte, porque a veces es imposible vivir y comer la lechuguita, las verduritas, ¿no? Todo en forma. Van a ser 2 sesiones de 2 horas aproximadamente cada uno. Los días el sábado 27 de julio, ¿verdad? Es la primera sesión, mi querida Mar, y va a ser de 7 a 9 de la noche, porque sabemos que muchas veces las personas que trabajan en vida godín se les complica entre semana, entonces lo va a hacer en fines de semana. Y por último, ¿se acuerdan cuando fueron nuestras entrevistas de las mujeres de mamás exitosas? Tenemos que comentarles algo bien padre que Grace Mendoza está haciendo en su obra de teatro que se llama Flores Negras. Va a ser una función el viernes 9 de agosto 2024 en el Casino Life que está en la del Valle. El evento empieza a las 8, tienen que llegar 6:30 para registrarse, evento gratuito, por favor. Es un tema bien bonito, bien controversial, porque tiene que ver con el alcoholismo y cómo todo esto cambia la forma de vivir de las personas. Y una última recomendación que es de nuestra querida Clau, ella fue la entrevista de Aui contigo y nos explicaba en su emprendimiento. El día 17 de julio a las 9 de la mañana por Meet va a dar un taller buenísimo que tiene que ver con el emprendimiento en mujeres. Entonces, quien guste también se los vamos a poder compartir aquí en los comentarios para que puedan checar tanto el taller de mi querida Mar, de Selene, la obra de teatro de esta Grace y de Aui. Ahora sí te dejo ya terminar, perdón, me callo. Si no se me olvidaba. Yo lo que quiero, pues sí, recomendar muchísimo es precisamente el taller de Mar, porque me parece que un valor que tiene es precisamente que se adapta a tu estilo de vida y puedes mejorar la salud. Entonces, bueno, pues al final de cuentas, la invitación siempre es, por favor, acérquense a nosotros y vamos a poder hacer que a Chile sea este espacio seguro. Ya tenemos muchas cosas para ofrecer y les agradecemos nuevamente que estén con nosotros y que, bueno, pues compartan este espacio. Tenemos esta cita y esta semana, pues no duden en comentarnos qué les gustaría que platicáramos y no dejen de acercarse a nosotros para que tengan este beneficio de los talleres. Un abrazo a todas. Muchísimas gracias, Paquito, por el apoyo que nos has dado. Igualmente. Y pues bueno, que tengan una excelente semana. Besos y bendiciones para todos. Tienes apagado tu micrófono. Perdón. Que les mando un abrazo muy fuerte a todas. Que tengan excelente semana. Gracias, Bye, chicas. igual. Gracias, igualmente. Bye, Un abrazo, bye. Semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. En todas nuestras redes sociales, GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando